Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante y a menudo impredecible mundo del entretenimiento turco. Hoy traemos una noticia que no solo ha sacudido los cimientos de la industria, sino que, francamente, ha puesto de cabeza a todos y cada uno de nosotros que seguimos de cerca las vidas y las carreras de nuestras celebridades favoritas. Tal como nuestro título sugiere y como la vorágine de las redes sociales no ha dejado de gritar. Hoy vamos a desgranar la impactante noticia que surgió como un terremoto mediático el asterisco 15 de diciembre de 2025 sobre Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy. Prepárense porque esto es algo que sinceramente nadie vio venir y que ha dejado a millones con la boca abierta, cuestionando si lo que leían era una broma o una realidad deslumbrante. Si por alguna razón aún no se han unido a nuestra creciente comunidad, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras primicias y análisis en profundidad. Tenemos muchísimo contenido interesante preparado, y esta noticia es solo la punta del iceberg de una serie de exploraciones que tenemos planeadas para ustedes. El asterisco 15 de diciembre de 2025 amaneció con un titular que, seamos honestos, nos hizo releerlo varias veces, preguntándonos si estábamos experimentando alguna especie de ilusión óptica digital. La noticia protagonizada por asterisco Serine y Atay explotó como una supernova en las redes sociales, inundó los titulares de los medios de comunicación de todo el mundo y, por supuesto, aquí en nuestro canal. Queremos ser de los primeros y más exhaustivos en traerles todos los detalles, las implicaciones y las posibles ramificaciones de este auténtico bombazo. Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy, dos de los nombres más resonantes, queridos y admirados en la escena del entretenimiento turco, figuras que han protagonizado innumerables series de éxito que han conquistado no solo Turquía sino audiencias globales, se encuentran en el epicentro de un huracán mediático sin precedentes. Y la verdad es que después de un prolongado periodo de especulaciones, susurros y rumores que apenas se atrevían a materializarse, parece que algo monumental, algo que podría redefinir drásticamente el panorama de sus carreras e incluso el curso de sus vidas personales, está sucediendo a una velocidad vertiginosa. Vamos a ser claros desde el principio con la transparencia que nos caracteriza, la naturaleza exacta y la confirmación total de esta noticia aún se están tejiendo en tiempo real, desplegándose ante nuestros ojos como un tapiz en constante evolución. Sin embargo, lo que se ha filtrado, lo que se comenta en los círculos más cercanos y lo que ya se ha insinuado, con una audacia cada vez mayor, en ciertos medios influyentes, apunta inequívocamente a un giro inesperado y de una magnitud colosal en la relación entre Serine y Atay. Recordemos para aquellos que quizás no estén tan al día con los entresijos de sus vidas, que Serine Sarıkaya es una actriz y modelo turca cuya estrella brilla con luz propia. Ha cautivado a la audiencia con sus papeles inolvidables en series como Medcezir, donde compartió pantalla con Atay, un detalle que ahora, Hindsight Being 20/20, adquiere un significado casi profético. También deslumbró en la película Limonata y su más reciente y aclamada actuación en la producción de Netflix Sameran ha solidificado su estatus como una figura internacional. Por otro lado, Atay Ulusoy, también un actor y modelo turco de renombre, es reconocido por su carisma y talento en producciones que han marcado un antes y un después, como Medcezir, Yerde y la innovadora serie de superhéroes de Protector. Ambos son, sin duda, pilares de la industria, jóvenes prodigios, poseedores de un talento innegable y al frente de una legión de seguidores incondicionales que los idolatra. Entonces, ¿es exactamente lo que se rumorea y lo que ha provocado esta conmoción de proporciones épicas? El epicentro de la tormenta no es otro que la asterisco posible revelación de un compromiso. Sí han oído bien, un compromiso. Las señales, antes sutiles y fáciles de ignorar, se han vuelto cada vez más fuertes, más audibles y más contundentes. Aunque todavía no existe un anuncio oficial y conjunto emitido por la pareja, los indicios son tan claros como un día de verano en el Mediterráneo. Fuentes cercanas a su círculo íntimo, observadores perspicaces con un ojo clínico para los detalles, e incluso algunas publicaciones turcas que suelen tener acceso a información privilegiada y exclusiva, han estado lanzando pistas muy claras, casi codificadas, pero definitivamente significativas. Hablamos de la aparición de asterisco anillos llamativos en dedos estratégicos, de asterisco encuentros familiares discretos pero cargados de un simbolismo evidente, y de asterisco cambios sutiles pero detectables en su comportamiento público que antes de esta explosiva noticia, pasaban desapercibidos pero que ahora, con esta información sobre la mesa, adquieren un significado completamente nuevo y revolucionario.
¿Cómo hemos llegado a este punto, a este cruce de caminos tan inesperado? Serine y Aatai siempre han sido maestros en el arte de la discreción, protegiendo celosamente su vida privada. Han sido vinculados sentimentalmente en el pasado, especialmente durante su tiempo en Medcezir, donde la química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que traspasaba la ficción para convertirse en una fantasía compartida por millones de sus fans. Sin embargo, en aquel entonces ambos mantuvieron una postura unificada de amistad y respeto mutuo, negando categóricamente cualquier tipo de relación sentimental más allá de la pantalla. Han sido cautelosos, pragmáticos y protectores de su espacio personal, una actitud que hasta ahora hemos respetado y admirado profundamente. Pero la vida, como bien sabemos, tiene una predilección por los giros argumentales más dramáticos e inesperados, a menudo dignos de un guión de televisión. En los últimos meses, una observación recurrente ha sido la notable y creciente cercanía entre ellos en eventos públicos, a pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo. Aunque intentaban pasar desapercibidos, las miradas cómplices, los gestos fugaces y las interacciones breves pero significativas han servido como combustible para las especulaciones, que iban ganando fuerza día tras día. Los paparazzi, siempre al acecho, han logrado captar imágenes de ellos juntos en momentos de ocio, siempre de forma discreta, alejados de los flashes cegadores y del escrutinio público implacable. Sin embargo, la noticia que ha explotado ahora va muchísimo más allá de un simple encuentro casual o una amistad revitalizada. La información que ha comenzado a circular con una fuerza imparable, como una marea creciente, sugiere que tras un periodo de reencuentro, de redescubrimiento y quizás de una profundización insospechada de sus sentimientos, la pareja ha tomado la audaz decisión de dar un paso de una importancia trascendental. Se habla, en susurros cada vez más audibles, de que Aatai le habría pedido matrimonio a Serine y en una ceremonia íntima y conmovedora, rodeados únicamente por sus seres más queridos, aquellos que han sido testigos silenciosos de su conexión. Y lo que resulta aún más asombroso, desconcertante y fascinante para muchos es la temporalidad de este acontecimiento. Que esto ocurra precisamente en este momento cuando ambos se encuentran en la cúspide absoluta de sus carreras, con proyectos sumamente ambiciosos y de gran envergadura en marcha, añade una capa de intriga y complejidad a la situación que desafía toda lógica convencional. Pensemos un momento en las profundas implicaciones de esta posible unión. Si esta noticia es confirmada, ¿cómo afectará a sus trayectorias profesionales? Serine está inmersa en proyectos internacionales de gran proyección, y Aatai cuenta con una base de fans increíblemente leal que lo sigue con devoción en cada uno de sus trabajos, cada una de sus decisiones creativas. Un compromiso y potencialmente un matrimonio podría significar un cambio sísmico en sus prioridades vitales, en su disponibilidad para asumir ciertos proyectos, o incluso marcar el inicio de una nueva y emocionante etapa de colaboración artística. ¿Será que veremos a Serine y a Aatai trabajando juntos en un futuro próximo, quizás en un proyecto cinematográfico o televisivo que capitalice al máximo esa química tan reconocida y esperada? Sería, sin duda alguna, algo espectacular, algo que el mundo del entretenimiento estaría esperando con ansias, ¿no creen? Además, esta noticia no solo abre la puerta a la especulación profesional, sino que también nos lleva a plantearnos preguntas cruciales sobre sus vidas personales. ¿Cómo han logrado gestionar, hasta ahora, la atención mediática que, a pesar de su discreción, siempre ha estado presente? ¿Cómo planean manejar este escrutinio en el futuro, si llegan a confirmar oficialmente su compromiso? Ambos son figuras públicas de un calibre extraordinario, y cualquier detalle, por mínimo que sea, de su vida privada se convierte instantáneamente en noticia de primera plana. La presión mediática es sin duda un monstruo omnipresente y mantener una relación sólida y saludable bajo ese escrutinio constante es, en sí mismo, un desafío hercúleo. Los fans, como era de esperar ante una noticia de esta magnitud, están profundamente divididos, pero en su inmensa mayoría, eufóricos y emocionados. Las redes sociales se han convertido en un torrente de mensajes de felicitación, de especulaciones desenfrenadas sobre cómo será la boda, e incluso de teorías elaboradas sobre cuándo podremos esperar el anuncio oficial. Muchos nostálgicos han recordado con cariño la época de Medcezir, y como su historia en la serie cautivó a tantos corazones, y ahora ven esta posible unión como un reflejo tangible de esa conexión profunda que tantos sintieron en su momento. Otros, con una cautela más prudente, esperan la confirmación oficial antes de dar por sentada la noticia, pero la mayoría, la abrumadora mayoría,
parece ilusionada ante la perspectiva de ver a esta icónica pareja dar un paso tan importante. ¿Qué es lo que falta para la confirmación definitiva? Lo más probable es que sus equipos de representantes estén ultimando los detalles para un anuncio oficial que satisfaga a todas las partes, que sea estratégico y medido. Es posible que deseen compartir la noticia de una manera controlada, asegurándose de que la información sea precisa, verificada y se presente de la forma que ellos consideren más adecuada y respetuosa con su privacidad. Podríamos esperar un comunicado conjunto, o quizás uno de ellos decida romper el silencio a través de sus propias plataformas de redes sociales, compartiendo un mensaje personal y emotivo. Lo que sí es indudable es que esta noticia está dando muchísimo de qué hablar y seguirá marcando la pauta de las conversaciones en los próximos días, semanas e incluso meses. Para ir resumiendo, lo que ha explotado el 15 de diciembre de 2025 es la bomba de que Serini Sarkaya y Altay Ulusoy, dos de las estrellas más brillantes y deslumbrantes de Turquía, estarían comprometidos. Las pruebas, aunque no oficiales, apuntan firmemente a un enlace íntimo y la especulación es máxima sobre cómo este trascendental evento impactará sus exitosas carreras y sus vidas personales. Hemos repasado su trayectoria profesional, su legendaria discreción con la prensa y la contagiosa reacción de sus millones de fans. Es una noticia que, sin lugar a dudas, marca un hito imborrable en sus vidas y, como no, en el vibrante y siempre sorprendente mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo y por prestar atención a esta noticia tan impactante y emocionante. Esperamos sinceramente que les haya parecido tan interesante, reveladora y fascinante como a nosotros nos ha resultado investigarla y presentarla. Nos encantaría, de corazón, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que este momento podría llegar? ¿Cómo creen que este compromiso afectará a sus carreras individuales y a su futuro juntos? Dejen todos sus comentarios, sus impresiones y sus teorías aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir apasionadamente con ustedes. Y antes de despedirnos hasta nuestro próximo encuentro, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si lo han disfrutado, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y las historias que mueven el mundo del espectáculo. Hasta pronto y que la magia del entretenimiento los acompañe.